La cruda realidad ha demostrado que, en la práctica, ese amor del que tanto se habló no se cumple. Lo que se vive dentro de la organización es muy diferente al ideal predicado desde la plataforma de esas asambleas. En lugar de un ambiente de apoyo sincero, comprensión y ayuda mutua, lo que muchas personas experimentan dentro de esta religión es frialdad, indiferencia y una falta de sentimientos hacia los mismos miembros que forman parte de la congregación. Se repite una y otra vez la frase de que el amor nunca falla, pero lo cierto es que el amor en esta religión falla constantemente. Falla cuando un hermano enferma y nadie le extiende la mano. Falla cuando un testigo atraviesa una crisis económica y recibe la espalda de aquellos que antes lo acompañaban en la predicación. Falla cuando la solidaridad debería hacerse presente y lo único que se percibe es indiferencia. He sido testigo directo de estas actitudes. Recuerdo un caso que me impactó profundamente. Un miembro de la congregación sufrió un accidente de tránsito y en lugar de que los supuestos hermanos en la fe acudieran en su ayuda, lo que hicieron fue buscar rápidamente a un familiar que ni siquiera era testigo de Jehová para que se hiciera cargo de él. Aquella escena reflejaba con claridad la ausencia de ese amor genuino que tanto proclama esta organización. ¿Dónde quedó ese cuidado mutuo del que hablan? ¿Dónde estaban los ancianos que deberían guiar con compasión y estar disponibles para los más necesitados? Una vez más, lo que se evidenció fue la frialdad disfrazada de religiosidad. Los ancianos de congregación, que supuestamente tienen la responsabilidad de velar por el bienestar espiritual y emocional de los miembros, parecen más ocupados en tareas burocráticas que en mostrar verdadera empatía. Las visitas pastorales son escasas y cuando ocurren se enfocan más en verificar la asistencia a las reuniones o la participación en la predicación que en preguntar sinceramente por la salud, la estabilidad emocional o las dificultades económicas del miembro. Este vacío genera en muchas personas una profunda sensación de soledad, incluso estando rodeadas de una comunidad que proclama estar llena de amor. El lema de aquella asamblea del 2019 se ha convertido en una paradoja dolorosa para muchos. En la superficie se habla del amor como la virtud cristiana por excelencia, pero en el fondo se experimenta un ambiente donde la apariencia y la imagen ante la organización tienen más valor que la vida y el bienestar de las personas. Es común escuchar a los testigos repetir que el mundo no tiene amor, que la gente afuera está dominada por el egoísmo. Pero basta observar de cerca la conducta dentro de la congregación para darse cuenta de que muchas veces el amor y la solidaridad se encuentran más fácilmente en personas que no forman parte de esta religión. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué en una religión que presume ser guiada por Dios se percibe tanta frialdad? Una de las razones es la estructura rígida y jerárquica de la organización. La atención se centra en cumplir metas de horas de predicación, asistir a todas las reuniones, prepararse para las asambleas y obedecer las directrices de la Central Mundial. Se mide el éxito espiritual en base a estadísticas y números, no en base a cuánto amor o apoyo se brinda al prójimo. El amor se convierte en un discurso vacío, repetido en reuniones, pero ausente en los momentos cruciales de la vida. Otro factor que explica esta falta de sentimientos es el adoctrinamiento constante en el que se prioriza la lealtad a la organización por encima de los lazos humanos. Se enseña a los testigos a desconfiar del mundo y a concentrar toda su vida en la congregación, pero al mismo tiempo se les inculca que cualquier problema personal debe ser atendido por la familia inmediata y no por la congregación. Esto crea un círculo cerrado. ¿Cuáles son los antiguos principios de la reflexión Religiosas, como las que cualquier comunidad tiene, sino de un sistema que regula exhaustivamente la vida cotidiana, decisiones personales, relaciones familiares, amistades, ocio, trabajo, educación y hasta la expresión de afecto en fechas importantes? Para mucha gente, esto se traduce en una pérdida de libertad que termina en frustración, aislamiento y dolor. Uno de los rasgos más dañinos es el control social por medio del juicio constante y la vigilancia. En un ambiente donde todo se interpreta desde la óptica doctrinal, cada gesto puede convertirse en motivo de desaprobación. Viajas y te preguntan por qué viajas. Estudias algo y te llaman por dedicar tiempo a cosas del mundo. Celebras algo con tu familia y te miran como si hubieras traicionado la fe.
Ese clima produce ansiedad. Vivir con la sensación de que siempre estás siendo evaluado por un grupo que te define como más o menos fiel, desgasta poco a poco. Si además hay líderes que interpretan y administran la disciplina de manera rígida, el resultado puede ser la pérdida de confianza en uno mismo y en los demás. La práctica del rechazo social, conocida entre quienes la sufren como apartamiento o expulsión, es otro punto crítico. Cuando una persona decide cuestionar, marcharse o incluso romper con determinadas normas, existe la posibilidad real de que sea aislada por su comunidad y, en algunos casos, por su propia familia. Este mecanismo, que en la práctica equivale a un castigo social que rompe lazos afectivos, genera trauma. Imagina hijos que ven a un padre o a una madre despedazados emocionalmente por la separación forzada de seres queridos por motivos doctrinales. Imagina a jóvenes que no pueden construir relaciones con la comunidad que vive fuera de la congregación por miedo a ser señalados. Ese tipo de ruptura familiar y social tiene consecuencias psicológicas muy serias. Depresión, sentimientos de abandono, culpa crónica y una dificultad enorme para reconstruir una red de apoyo fuera del grupo. Otro aspecto que suele mencionarse es la presión para la conformidad absoluta. No se trata solo de creer en ciertas cosas, se trata de comportarse de una forma muy determinada en público y en privado. La vida se organiza alrededor de reuniones constantes, estudios, actividades de servicio puerta a puerta y una agenda espiritual que no deja mucho espacio para actividades personales, hobbies o proyectos profesionales ambiciosos. Cuando el tiempo libre se reduce a reuniones y predicación, la persona ve limitadas sus oportunidades de desarrollo personal. Para muchos, esto se traduce en la renuncia a metas académicas o laborales que podrían mejorar su calidad de vida. Para otros, en una sensación de estar atrapados en una rutina que no les pertenece. La educación y la información también se ven afectadas. En contextos donde se desconfía del mundo y sus influencias, la curiosidad intelectual y el acceso a ciertos temas pueden verse restringidos. Esto no siempre se presenta como una prohibición explícita, pero sí como una fuerte desincentivación. Jóvenes con talento e interés por la universidad, las ciencias o las artes pueden ser empujados a priorizar labores religiosas en lugar de formación formal. Y a largo plazo, eso limita oportunidades y autonomía económica. Una comunidad que frena la educación no solo empobrece la mente, reduce las posibilidades reales de independencia. La reinterpretación constante de la historia y de las enseñanzas religiosas para sostener una narrativa interna también puede generar confusión. Cuando las explicaciones sobre eventos, decisiones o cambios doctrinales no admiten cuestionamiento y siempre se presentan como la única verdad, se crea una atmósfera donde la duda se siente pecaminosa. Pensar de forma crítica, investigar fuentes diversas o simplemente hacerse preguntas saludables deja de ser bien visto. Es peligroso porque sin crítica no hay crecimiento. La fe madura con diálogo y con honestidad, no con imposición. Hay reglas sobre cumpleaños, fechas festivas y otras tradiciones que muchas familias del exterior consideran inocuas. Para algunos en la comunidad, esto se transforma en una privación constante. No poder celebrar con libertad, no poder decir feliz cumpleaños sin que sea observado como sospechoso, no poder participar en eventos familiares sin sentir culpa o temor. Las pequeñas alegrías cotidianas que fortalecen vínculos y crean recuerdos se ven restringidas. Eso tiene un costo emocional enorme. Elimina rituales que mantienen cohesión familiar y generan memorias afectivas positivas. No menos importante es el impacto en la esfera emocional y mental. Muchas personas que han abandonado relatan haber desarrollado depresión, ansiedad y baja autoestima durante su tiempo dentro de la comunidad. Esto no es una acusación gratuita, sino la constatación de experiencias personales compartidas por exmiembros en numerosos testimonios. Una estructura o minimiza la expresión de emociones legítimas y que penaliza la búsqueda de ayuda externa, especialmente si se interpreta la salud mental como una cuestión espiritual que debe resolver la congregación en vez de profesionales, puede empeorar estados psicológicos que necesitan atención profesional. El control sobre la información y la narrativa interna crea una dependencia intelectual y afectiva.
Si desde la infancia te educan a obtener todas las respuestas dentro de un conjunto cerrado de enseñanzas, aprendes a ver el mundo solo a través de esa lente. Romper esa dependencia da miedo y es una de las razones por las que muchas personas permanecen aun cuando sufren. Salir de ahí no es solo dejar una religión, es enfrentar la pérdida de un sentido de pertenencia que antes les daba identidad y seguridad. Para quien no tiene alternativas de apoyo, esa decisión puede parecer imposible. También es importante señalar que, históricamente, han existido controversias y críticas externas hacia ciertas prácticas y políticas internas de la organización. Investigaciones, testimonios y análisis periodísticos y académicos han documentado casos variados que merecen una clara atención pública. Para que las creencias de los testigos de Jehová encajen, incluso si eso significa agregar o eliminar palabras que no existen en los manuscritos originales en hebreo y griego. Quizás el cambio más significativo y controversial se encuentra en la forma en que esta traducción presenta a Jesús. La teología de los testigos de Jehová sostiene que Jesús no es Dios, sino una creación, el arcángel Miguel, un ser poderoso pero no divino en el mismo sentido que Jehová. Para justificar esta doctrina, la traducción del Nuevo Mundo realiza cambios sutiles pero devastadores en el texto. Tomemos el famoso versículo de Juan, capítulo 1, versículo 1. La mayoría de las traducciones bíblicas dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo ha sido históricamente la piedra angular de la doctrina de la Trinidad, afirmando la deidad de Jesucristo. Sin embargo, en la traducción del Nuevo Mundo, el versículo ha sido alterado para que diga: en el principio la palabra existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. La adición de la palabra un no tiene apoyo en los manuscritos griegos originales. Esta pequeña palabra, un, cambia fundamentalmente el significado del versículo, degradando a Jesús de ser Dios a ser un Dios, un ser creado. Es un ejemplo flagrante de cómo la doctrina preexistente se ha impuesto sobre el texto sagrado. Otro cambio significativo se encuentra en el uso del nombre Jehová. La traducción del Nuevo Mundo inserta el nombre Jehová en el Nuevo Testamento, incluso en versículos donde los manuscritos griegos originales usan la palabra Kyrios, Señor, o Theos, Dios. Los traductores de la Watchtower argumentan que el nombre de Dios, el tetragrama IHVH, debe ser restaurado en el Nuevo Testamento, pero este argumento carece de fundamento en los manuscritos más antiguos y confiables. La evidencia textual más antigua del Nuevo Testamento no contiene el tetragrama. Al insertar Jehová de manera sistemática, la traducción crea una separación artificial entre Jehová y Jesús, oscureciendo los pasajes donde Jesús es llamado explícitamente Señor o Dios en los textos originales. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11, la Biblia dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Los testigos de Jehová, sin embargo, han alterado este pasaje en su traducción para que Señor se refiera a Jehová, desdibujando la divinidad de Cristo y haciendo que la confesión se dirija a Jehová en lugar de a Jesús. La doctrina de los testigos de Jehová sostiene que el Espíritu Santo no es una persona divina, sino una fuerza activa de Dios. Para apoyar esta creencia, la traducción del Nuevo Mundo evita el uso de pronombres personales como él o quién al referirse al Espíritu Santo, a pesar de que los manuscritos originales en griego los usan. En lugar de eso, utiliza pronombres neutros como esto o la cual, haciendo que el Espíritu Santo suene como una cosa en lugar de una persona. Este cambio sutil pero constante refuerza la idea de que no es una deidad coigual con el Padre y el Hijo. La Watchtower enseña que el alma no es inmortal, sino que muere con el cuerpo. Esta creencia se utiliza para refutar la idea del infierno como un lugar de castigo eterno. La traducción del Nuevo Mundo refleja esta creencia al traducir la palabra hebrea Sheol y la palabra griega Hades como sepulcro, en lugar de infierno o reino de los muertos. Esta traducción sesgada elimina la posibilidad de que el infierno sea un lugar de tormento y lo convierte en un simple estado de no existencia después de la muerte. Es otra forma en que el texto ha sido adaptado para que se ajuste a una creencia preexistente.
No se trata solo de cambios en la traducción de palabras clave, sino de la adición de palabras que simplemente no existen en los rollos originales. Los traductores de la traducción del Nuevo Mundo han insertado palabras entre corchetes, como para toda la eternidad, en pasajes donde no están presentes, o han alterado la puntuación para cambiar el significado de las oraciones. Deshazte de tus gafas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 23, versículo 43, cuando Jesús le dice al ladrón en la cruz, «De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». La traducción del Nuevo Mundo cambia la puntuación para que diga, «De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso». La coma se mueve para que la promesa de estar en el paraíso sea en un futuro y no ese mismo día, lo que se alinea con la creencia de los testigos de Jehová de que las personas no van al cielo inmediatamente después de la muerte. Hemos explorado solo algunos de los muchos ejemplos de cómo la traducción del Nuevo Mundo ha sido modificada para que encaje con la doctrina de la Watchtower. Cada cambio, cada adición, cada omisión tiene un propósito claro: apoyar una teología que se separa radicalmente del cristianismo tradicional. No se trata de un simple debate teológico, sino de la manipulación de un texto sagrado. Cuando un grupo crea su propia Biblia para justificar sus creencias, la integridad de esa fe se pone en entredicho. La Biblia, en sus manuscritos originales, tiene el poder de hablar por sí misma. No necesita ser alterada ni adaptada. Te invito a que investigues por ti mismo, a que compares la traducción del Nuevo Mundo con otras versiones y con los textos originales si tienes la oportunidad. La verdad, por el contrario, lo busca. El viaje ha sido intenso, pero espero que te haya dado una nueva